pensando en entender bien situaciones que suceden. Hay algo que tiene muy preocupado al mundo y sin embargo hay otra cosa que parece que no le preocupa a nadie. Ese problema de los seres humanos, siempre estamos en una contradicción, nunca llegamos al centro. Por un lado, la gran preocupación es lo que está pasando entre los palestinos e Israel. Esa es la gran preocupación. Naciones Unidas está preocupada, organizaciones internacionales están preocupados. El foco de atención está allá. Pero el peligro en que están 1.500.000 personas que no son musulmanes y que están en Siria, que están en Irak, que están en Afganistán, están siendo aniquiladas. Entre ellos, cristianos. El movimiento islamista la semana pasada no dejó a los católicos hacer misa, bajo amenaza. El movimiento islamista que se llama ISIS. Y lo que ellos quieren es que Irak no tenga un presidente o un primer ministro. Quieren reconstruir el antiguo califato que había allí en Irak. Es decir, un gobierno musulmán declarado y que no acepta ningún otro tipo de expresión religiosa. Y llama la atención que Naciones Unidas no ha levantado su voz frente a eso, no ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Entonces viene la pregunta. Parece que no importa que mueran cristianos o que mueran católicos porque no aceptan ser convertidos a la fuerza a la religión musulmana. Parece que a nadie le importa. ¿Será entonces que a eso se refería a Mateo 24 cuando dijo que vendrían persecuciones? Las hubieron en el primer siglo, 10, muy fuertes. Pero ahora han comenzado. Y también han comenzado aquí en América Latina. Hay una actitud muy beligerante, muy investigativa acerca de las iglesias cristianas. No dudo que algunos de nosotros habremos dado causa para eso. No dejen de ver este domingo el programa Los Informantes en Caracol, que anunciaron que están haciendo una investigación de las iglesias y lamentablemente va a venir una persecución muy solapada. Por ejemplo, ya sabemos que en uno de los apartes del nuevo POT viene un parágrafo que dice que no pueden haber en una misma cuadra o muy cercanas dos iglesias cristianas. Se había citado a una reunión para que los pastores me fuéramos a conversar, a discutir sobre eso en el municipio y la reunión no se hizo. No sé si Omar estuvo al tanto un poco de eso, no se hizo la reunión. Entonces, hay situaciones complejas que se están dando. Pero en esta tarde quiero que fijemos nuestra atención en una pregunta. ¿Qué futuro tiene Israel? ¿Cómo entender el trasfondo teológico de este conflicto entre Israel y los árabes mal llamados palestinos? Como alguien decía, si ese es el pueblo de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios tiene ese comportamiento? Otros dicen, no, debe defenderse. Pero detrás hay otra pregunta. Bueno, ¿y por qué Dios permite que su pueblo pase por todas estas cosas?
En primer lugar, a modo de introducción, tenemos que explicar lo siguiente. Hoy día se dice que allí están discutiendo dos pueblos hermanos. Los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Entonces se plantea, ¿son un solo pueblo? Y que están discutiendo por los derechos sobre cosas a las cuales ambos tienen derecho. ¿Qué tan cierto es eso? El primer punto en la introducción es este. Observemos la historia de dos pueblos que nunca fueron uno. Nunca fueron uno. Son dos entidades absolutamente separadas desde el punto de vista bíblico. Cuando nosotros miramos cómo comenzó todo, Dios quiso hacer un pueblo para Él a partir de una pareja. No tomó en cuenta a ningún familiar, ni de Abraham, ni de Sara. No tomó en cuenta. Se le dijo a Abraham, toma tu mujer, toma todas tus cosas, sal de tu parentela e irás a un lugar que yo te voy a indicar. Abraham no obedeció. Trajo su parentela. Trajo a su sobrino Lot. Para que él se quedara con la bendición que Dios le había prometido. Voy a hacer de ti una nación grande y vas a ser bendecido. Entonces, ¿qué pensó Abraham? Alguien tiene que heredar todo eso, con toda lógica, pensó él. Y se llevó a su sobrino Lot. Sin embargo, en los primeros capítulos del 12, sobre todo de Génesis, se nos cuenta que Lot siempre fue un problema. Hubo una guerra y se llevaron secuestrado, capturado a Lot y su familia. Y Abraham levantó una batalla para ir y rescatarlo, cosa que hizo. Y sin embargo, el sobrino, tan agradecido, le hizo saber a Lot que su gente, sus pastores, el trabajo que él había desarrollado, que él no estaba contento de estar al lado de Abraham. ¿Y qué tuvo que resolver Abraham? Mira, nos vamos a separar. Escoge tú hacia dónde tú quieres ir, yo voy a ir en la dirección opuesta, le dijo Abraham. Y Lot escogió irse en dirección a Sodoma y Gomorra, donde se instaló allá. Y Abraham quedó solo, tal como Dios quería. Y fijémonos en este detalle, en Génesis capítulo 13, la promesa del hijo se la hizo Dios a Abraham cuando quedó solo, no cuando salió con Lot. Y ese es un detalle muy importante. Génesis capítulo 13. Miren el versículo 14. Dice así, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él definitivamente, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. En otras palabras, ¿qué le dijo? Olvídate de Lot. Lot no está en mis planes.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. La promesa vino cuando quedó solo. El altar lo levantó cuando quedó solo. Porque el plan de Dios de levantar un pueblo a partir de Abraham era con la descendencia de Abraham, no con la parentela de Abraham. Ese es un punto muy importante para que entendamos lo que pasó. Ahora, si miramos el capítulo 15, del 1 al 4, Dios se toma el trabajo ahora de confirmarle que la descendencia vendrá con Sara, su mujer. 15, 1 al 4. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer, es decir, no es ni pariente. El pariente era Lot, que ya no estaba. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí vino la promesa confirmada, pero estando él solo. Esto nos muestra una cosa. Dios no hace acepción de personas. A veces nosotros esperamos ciertas bendiciones de Dios y no nos damos cuenta que a veces Dios lo que espera es que estemos solos. A veces no viene la bendición estando en medio de otras cosas o de otras personas. Porque a veces la bendición de Dios puede frustrarse si hay otras personas que no cuentan en el plan de Dios. Este es un caso. Y esto nos va a mostrar qué pasó más adelante, por qué los árabes y los judíos jamás han sido un solo pueblo. Sin embargo, con el paso del tiempo, capítulo 16, Abraham sintió que la promesa estaba fallando. El hijo no llega. Y él acepta la proposición de su mujer para tener un hijo adoptivo. O sea, esto del vientre prestado es muy antiguo. Esto fue lo que pasó con la esclava de Agar. Ella lo va a concebir contigo, pero cuando nazca yo lo recibo y va a ser un hijo adoptado, según las normas de la época. Y veamos qué pasó. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a su esposo: tengámoslo allí, acuéstate con ella y vamos a adoptar al hijo cuando nazca. Problema cuando la mujer ya estaba embarazada de su amo, de su jefe, del hombre de la promesa. Se olvidó que Sara había sido el ama de casa. Y comenzó a sentirse igual que ella y mejor que ella. Estar embarazada era una bendición en ese tiempo. Entonces, la no bendecida, ¿quién era? La esposa del jefe, la esposa de Abraham. Y Sara empezó a sentirse mal. ¿Y qué hizo Sara? La echó. Era de mal genio Sara. La echó al desierto.
Y allí ella se quejó con Dios. Y Dios le habló. Miren, versículo 7. Es bien interesante que vamos a entender qué pasa en Israel. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le contó el problema. Ha pasado esto, el resultado es que mi señora me ha echado, estoy embarazada, estoy en el desierto. Y Dios, ¿qué le dijo a ella? No te preocupes, yo me voy a hacer cargo de la situación. Miren el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael. La palabra él al final siempre significa Dios. La respuesta de Dios a la aflicción. Pero la respuesta de Dios a la aflicción va a ser la aflicción de Abraham. Y miren el título que va a tener él. Será hombre fiero. ¿Qué significa eso? En el hebreo había un tipo de asno salvaje que se llamaba onagro. Y esa es la palabra que se usa aquí. Cuando dice, y será hombre fiero, será un hombre pero como onagro. Como un asno salvaje. Como un asno salvaje. ¿Y cómo era un asno salvaje del desierto? Incontrolable. Indominable, pero que siempre iba a estar ahí. Eso fue Ismael. Y fíjense cómo termina el versículo. Y delante de todos sus hermanos habitará. Hoy más que nunca se ha cumplido. A la fuerza, como un asno salvaje, con buenos modales o malos modales. ¿Dónde está Ismael ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde está Ismael? A ver. Está metido en Israel, en la franja de Gaza, que era territorio israelí. Está delante de sus hermanos, no tiene nadie entre medio. Está cara a cara, separado por 60 kilómetros de los israelitas. Se cumplió exactamente. Y ha sido como un asno salvaje. No solamente Israel ha tenido problemas con Hamás. Todos en Medio Oriente han tenido problemas con Hamás. Son socios de la Intifada, son socios de Al-Qaeda. Ahí está todo revuelto. ¿Quién ha podido controlar el terrorismo en Medio Oriente? Ni Estados Unidos ni Europa. Nadie lo ha podido controlar. Ahora, podríamos decir que Isaac, de pronto ya después que nació, podría haber dicho: tengo un hermano que no es muy recomendable. Hermano de padre, pero hermano al fin y al cabo. Abraham e Isaac, hijos de Dios, así los considera la Biblia. Pero viene la pregunta ahora: ¿por qué Ismael no fue considerado parte de ese nuevo pueblo que Dios estaba formando? De esos nuevos hijos que Dios estaba formando. ¿Por qué Ismael no fue considerado así?
¿Cuál es la respuesta? La respuesta está en Juan 1:12. ¿Vamos entendiendo la idea o hay que repetirla? ¿Sí? ¿La vamos entendiendo? Si lo va viendo en la Biblia se le va quedando muy claro. Mira lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? Ok. Abraham creyó. Sara también después creyó. Isaac también creyó. Pero sigue el versículo. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De voluntad de carne ni de voluntad de sangre. En otras palabras, no nacen por voluntad de un hombre o de una mujer, de una pareja. ¿Nacen de quién? De Dios. Y dice uno de los grandes teólogos ingleses, John Stott, ese fue el problema de Ismael. Nació por voluntad de Abraham, pero no por voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fue la promesa a la mujer estéril, a Sara. Isaac nació por voluntad de Dios. Humanamente no iba a nacer. Ismael fue voluntad de Abraham. O sea que jamás hubo un solo pueblo. Por eso que el encono y el conflicto ha sido por siglos. Jamás han sido un solo pueblo. Los árabes reclaman su derecho y dicen, nosotros somos hijos de Abraham también. ¿Y cuál es la respuesta a los judíos? Sí, pero usted es el ilegítimo. Y aquí está la base bíblica. Por eso que jamás se va a arreglar el problema en Israel. A menos que se haga de esta manera. Entendamos ahora el segundo punto, tercero, perdón. ¿Por qué el rechazo de Israel? ¿Por qué Dios, después que luchó tanto para levantar ese pueblo, y lo levantó a través de un milagro que fue el nacimiento de Isaac, por qué después hay un rechazo de Dios al pueblo de Israel? Rechazo que todos entendemos que ha sucedido. ¿Por qué? Nos vamos a Romanos, en el Nuevo Testamento. Romanos en el capítulo 10. Vamos al versículo 18. 10:18. Dice el versículo 18. Está hablando el apóstol Pablo. Pero les digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Esto mismo está en el Salmo 19:14. ¿Y qué significa? Pablo está diciendo, la voz de Dios, la revelación de Dios, la voluntad de Dios está en toda la tierra. Y esa voz de Dios, esa revelación de Dios, sería conocida a través de la creación, a través de todas las cosas hechas. Y Dios iba a levantar un pueblo para que fuera la voz humana y llevaran a otros pueblos a reconocer quién era el autor de eso.
el Dios de la creación, el Dios del universo. Para eso Dios iba a levantar ese pueblo, para que fuera conocido. Israel sería la voz humana. Es exactamente lo mismo con nosotros. ¿Para qué Dios nos elige? Nos hace sus hijos. Nacemos de nuevo. Cristo entra en nuestra vida. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿Para qué? Exactamente igual para lo cual levantó Israel. No hay otra finalidad. Dios no quería al pueblo de Israel para entretenerse con él, sino para que cumpliera una misión, que fuera la voz humana en un mundo que necesitaba conocer al verdadero Dios. Para eso lo levantó. También para eso nos ha levantado a nosotros. Todos aquellos que oyeren el mensaje del pueblo de Dios tendrían la promesa que Dios hizo. Voy a bendecir ¿a quiénes? A los que te bendijeren. Y voy a rechazar a los que te rechacen. Es la misma promesa que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, que es la iglesia. Exactamente igual. La misma. Por eso que nadie puede volverse cristiano por su propia voluntad. Es la acción de Dios a través de su Espíritu que nos llama, doblega nuestro corazón y nos permite aceptarlo. Así pasó con el pueblo de Israel al principio. Exactamente así pasó. Cuando el pueblo de Israel termina de formarse en la esclavitud en Egipto, porque allí terminó de formarse, y Dios muestra su elección para con ellos. ¿Y cómo lo muestra? Los libera de Egipto y los hace salir con todo tipo de bendición. Y les dice, van a ir a una tierra que fue la que le prometí a Abraham. Y esa tierra será de ustedes, pero condición. Tienen que escuchar algo que Moisés les va a decir. Versículo 19 del capítulo 10 de Romanos. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios cumplió su promesa con Israel. Les dio la tierra que les había prometido. Triunfaron en Canaán. David literalmente doblegó a los filisteos, que eran los más temidos. Y en medio de la bendición que hizo el pueblo de Israel, se olvidó de su tarea. Se olvidó para qué habían sido levantados como pueblo de Dios. Entonces aquí vemos dos cosas. Primero, cuando dice aquí, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El Señor no se detuvo porque Israel no siguió siendo fiel, no se quedó quieto. Dios no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Israel no quiere cumplir su tarea. Punto. Dios dijo, muy bien, vamos a levantar otro pueblo. Y ese pueblo que voy a levantar es un pueblo que no me ha buscado, que no me espera, que no ha preguntado por mí. ¿Quiénes son esos?
Los gentiles. Los gentiles no sabían nada. Jamás habían puesto sus ojos en las escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios actuó con nosotros los gentiles y a través de su Espíritu Santo escogió. Y los gentiles creyeron y se desarrolló la iglesia. ¿Y cuál fue la actitud de los judíos con la iglesia primitiva? ¿Cuál fue? ¿Se alegraron? Se opusieron. Los máximos enemigos de la iglesia cristiana primitiva no fue el gobierno romano. ¿Quién fue? Los judíos. Por eso el Señor Jesucristo dice, ahí en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y ahí se selló el rechazo a Israel. Jesús en las postrimerías de su ministerio está allí en el monte desde el cual se ve Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, ciudad que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise acunarte en mis brazos como la gallina acuna a los polluelos y no quisiste? No me verás más, dice la Biblia, hasta que no vuelva en mi gloria. Ahí se selló el rechazo de Israel. En este momento, ¿por qué razón Israel no ha sucumbido? Cuando se mira la historia universal, no hay una explicación lógica para que todavía hayan judíos. Han sido los más odiados, los más perseguidos. Aquí tenemos la razón. Pablo lo dice. Capítulo 11. Pablo va a responder a la siguiente pregunta. Israel, no hay duda, ha sido desechado por Dios. Pero dice Pablo, profundicemos la pregunta. Versículo 1 del 11. Leámosla. ¿Qué dice? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, ¿qué está diciendo allí? Yo, personalmente, soy un testimonio personal que Dios no ha rechazado a los judíos. ¿Por qué? Porque yo soy judío. Número 1. Fui opositor al Señor Jesucristo, perseguidor de la iglesia. En otras palabras, viviendo en contra absoluta de la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Dios conmigo? Yo no lo busqué a Él, dice Pablo. Él me buscó a mí. Y en el camino a Damasco, ¿qué hizo? Me llamó. Entonces Pablo dice, no ha rechazado totalmente Dios a su pueblo. Yo soy un testimonio de que siendo infiel, desobediente, perseguidor, opositor, tuvo la misericordia de llamarme y ponerme en su mano. Dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No ha desechado Dios a su pueblo. Desde antes lo conoció. Retroceda a Romanos 8:29. Dice así,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, aquí la Biblia dice, a los que antes conoció. También eso se puede traducir, a los que antes amó. Ya les fijó una meta y ya les fijó un propósito. El pueblo de Israel fue predestinado. Dios llamó a Abraham, siendo Abraham un pagano. Lo puso a vivir por la fe. Le dio el hijo de una promesa. Y le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Dios no cambia su decisión. ¿Y cuál es la prueba? Volvamos al 11, versículo 2. Es muy importante conocer lo que pasa con Israel, porque así vamos a entender qué tenemos que hacer nosotros en favor de Israel. Hay algo que Dios quiere que hagamos en favor de Israel. Miren el versículo 2 otra vez, dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, acuérdese después que el pobre Elías luchó con los profetas de Baal, el premio que le dieron es que la esposa del rey judío dio orden de que lo mataran. Y ahí está arrancando, huyendo Elías, salvando su vida y diciendo, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel sea así? Y habla con Dios y miren lo que le dice. Señor, versículo 3, a tus profetas han dado muerte, solo quedaba a él. Y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué está diciendo Elías? Se acabó el proyecto. Aquí no hay nada. No queda ni uno fiel, solo yo. Y miren la respuesta de Dios. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios es muy inteligente. A lo largo de todos estos siglos, Dios siempre ha cuidado un remanente fiel. Y esos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal, era el remanente a través del cual Dios dijo, tengo que seguir con mi pacto, vale la pena. Hay 7,000 que son fieles. Y eso ha sido la historia de Israel. Que siempre ha habido un remanente fiel, siempre. Es como si Dios le dijera a Elías, hombre, saca bien las cuentas, sacaste mal las cuentas. No estás solo. Es cierto, todos los demás son infieles, mataron a los profetas, te persiguen a ti, es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Tú no sabes lo que yo sé. Hay 7,000 que aparentemente no dicen nada, pero son fieles. Y es el remanente que yo tengo para que esto continúe. Esto es exactamente lo mismo en las tareas de la vida cristiana. A veces un líder, a veces un pastor puede desanimarse. Y como me ha tocado ayudar a otros pastores a veces, ya, hay que tirar la toalla, esto no da para más. Error. Dios siempre tiene un remanente.
Un remanente que en el momento que sea necesario, Dios lo levanta. Eso ha pasado con Israel. Por eso que Israel no ha sido extinguido. Esa es la razón. En el propio tiempo de Pablo, por ejemplo, miren Hechos 21:20. Hechos 21:20. Por eso que Pablo escribe de esta manera en Romanos 11. Pablo entendió muy bien qué pasaba con Israel. Hechos 21:20. ¿Ya lo encontró? Ok. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Es el informe que están dando en el concilio. Le están diciendo a Jacobo, mira, en medio de tanta oposición, hay miles de judíos que han creído. O sea, ya había un remanente también en el primer siglo. Eso permite entonces que el apóstol Pablo pueda agregar, volviendo otra vez al capítulo 11, versículo 5, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Se cumple. Ese remanente no es por voluntad de varón, no es por voluntad de un plan, de alguien, no. ¿Es por qué? Por la voluntad de Dios, directamente de Dios. Así que Israel tiene esa promesa y ese cuidado de Dios. Y esa misma promesa y ese cuidado de Dios también la tiene la iglesia. Mateo capítulo 16. En verdad tú eres Pedro y a ti te digo, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. 20 siglos y la iglesia todavía está. Podrán decir los informantes de Caracol o podrán decir los de la DIAN o los de la 91.5 que están dedicados a criticar las iglesias cristianas muy temprano en la mañana. Podrán decir lo que quieran. Pero en medio de todos nosotros los sinvergüenzas, Dios tiene un remanente que es fiel. Ojalá seamos parte de ese remanente. ¿Se fija que Dios no hace diferencia entre el Israel y la iglesia? Ha hecho exactamente lo mismo con Israel y con la iglesia. Entonces, ¿por qué la dureza de Israel continúa? Con todos los testimonios que ven los judíos, que en una guerra como esta, tan cruenta, tan complicada, es lamentable la muerte de alguien, pero solo 64 soldados israelíes han muerto. Del otro lado dicen que son solo civiles palestinos, pero agencias de seguridad saben que no están diciendo la verdad. Hasta ellos mismos están matando combatientes de Hamas. 24 ya llevan fusilados porque parece que colaboraron con Israel. Nunca se sabrá la verdad. ¿No deberían caer arrodillados los judíos frente a esta protección de Dios? Pero no lo hacen. No lo hacen. En plena guerra, en Jerusalén rezan ahí en el muro y en Tel Aviv siguen divirtiéndose todas las noches. ¿Por qué la dureza de Israel? ¿Por qué no cambiar su corazón hacia Dios con tanto testimonio, con tanta cosa buena que Dios ha hecho por ellos en términos de protección? Los ha hecho un país autosostenido en todo, hasta en armas.
Son los mejores fabricantes de armas. Se inventaron el famoso escudo que tienen sobre la capital. Un escudo donde ya van casi 8.000 misiles que han lanzado y la mayoría los hacen explotar en el aire. Protección. Y sin embargo, la dureza. Aquí Pablo nos va a dar la conclusión de esta razón de la dureza de Israel. Vamos a los versículos 7 al 10. ¿Estamos en Romanos? Sí. Capítulo 11. Dice así, si ya lo tiene en su mano para que lo vea. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser la nación que estuviera gobernando el mundo, porque el Mesías vendría como un rey. Eso era lo que buscaba, equivocadamente, Israel. No quería aceptar ser el siervo, la voz de Dios para el mundo de su tiempo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Quiénes son los escogidos que lo han alcanzado? Los que han creído en el Mesías siervo, en Cristo. Y los demás, los que no lo alcanzaron, los que no creyeron, fueron endurecidos. Este es el problema de Israel. Dios los endureció. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, dice Pablo. ¿Qué significa estupor en el griego? Insensibilidad. Dios los volvió insensibles. No reconocen las bendiciones y no reconocen tampoco los peligros. Viven ausentes de ver qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Y lo ilustra. Ojos, pero que no ven. Oídos, que no oyen. Pero ¿por qué Dios permitió esta dureza del pueblo de Israel? Porque esta dureza fue lo que nos permitió oír a nosotros. La dureza de Israel es parte del plan de Dios. A la vez que es disciplina para Israel, fue la bendición para nosotros. Esa insensibilidad de ellos hizo que el Señor en su misericordia nos volviera a nosotros sensibles a la voz del Espíritu y hayamos aceptado a Cristo en nuestra vida. Pero cuidado, nosotros también podemos caer en la insensibilidad. Porque a nosotros se nos dice lo mismo que a Israel. Dios no hace acepción de personas. Cuidado, dice la Biblia. No se aparte del camino. No se aparte del camino. No deje su fidelidad con Dios. Y Pablo en Hebreos lo dice con palabras más directas. Dice, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Ahí eso no se refiere solamente a la asistencia a la iglesia. Se refiere a algo más profundo. No pasar por alto la verdadera comunión con Dios, porque la verdadera comunión con Dios nos lleva a la relación con otros. O sea que nosotros también podemos caer en el problema de insensibilidad. También. Dejar el arado, como dice la Biblia, después de haberlo tomado. Eso fue lo que hizo Israel.
Dieron gracias por Isaac, pero no siguieron tampoco la línea de él. Dieron gracias por José, pero no hicieron lo que José hizo. Dieron gracias por Jacob, pero no hicieron lo que Jacob hizo. Nombraron a David como el rey más grande de Israel, pero no lo imitaron. Pero la dureza de Israel va a llegar a su fin. ¿Cuándo va a llegar a su fin? Y aquí llegamos al último punto. 25 al 27 del capítulo 11, con esto concluimos. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea que no es total, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y aquí viene la parte clave para nosotros. ¿Qué significa la plenitud de los gentiles? Haga de cuenta esto. Dios conoce los pensamientos de todo ser humano. Dios conoce qué vamos a hacer a futuro. Dios sabe cómo vamos a reaccionar frente a ciertas cosas. Él lo sabe. En algunas cosas interviene, en otras las permite. Haga de cuenta que Él tiene ya en su mano un libro. Y en ese libro están escritos los nombres de todos los que le van a buscar y le van a recibir. Y cuando ese libro se complete, entonces esa es la plenitud de los gentiles, de acuerdo a lo que dice allí. Se cumplió el programa con los gentiles. En ese momento, la iglesia es quitada de la tierra. Ya no va a ser necesario que esté aquí. En ese momento desaparece el endurecimiento de Israel. En ese momento, en esos 7 años tan cortos de la gran tribulación, Israel comienza a descubrir que el Mesías ya vino y que se les pasó por alto. Viene la conversión de Israel. Israel va a ser perseguido absolutamente y tratado de ser aniquilado, porque ellos son los que van a comunicar las palabras del Mesías de Cristo. ¿Acompañados de quién? De los simpatizantes del cristianismo que se quedaron aquí y que no se fueron, porque ellos se van a quedar con la información. Y van a empezar a pensar, bueno, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde está mi pariente? Nadie lo tiene secuestrado, no está en ninguna cárcel, no está en ningún hospital, simplemente desapareció. También esos endurecidos ahí van a tener una oportunidad, pero muy dura, porque allí la salvación no va a ser por gracia, va a ser por obra. ¿Y cuál obra? Pagar con su vida, como el Señor Jesucristo pagó por su vida, con su vida por nuestros pecados ahora, y nos regaló la salvación. Esa es la situación de Israel. ¿Cómo podemos entonces ayudar a Israel nosotros? ¿Cuál es la mejor manera? La mejor manera es evangelizando. Mientras más rápido venga la plenitud de los gentiles, más rápido Israel entrará en la conversión del verdadero Mesías. ¿Nos damos cuenta que los planes de Dios son perfectos? La gracia
es que estemos dentro de los planes de Dios y no fuera. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Por eso que la iglesia siempre estará aquí hasta que el Señor se la lleve. No importa los problemas que puedan haber en ella, no importa los intentos por desacreditarla, no importa que algunos de nosotros no demos esa imagen positiva, hablo en general, pero hay un remanente que es fiel. Y ese es el que permite que la iglesia siga adelante. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Y es una tarea que a veces no queremos hacer. Es una tarea que a veces no queremos hacer. Porque cada vez que el tiempo en que estamos viviendo pase, será cada vez más difícil. Dios a veces tiene mucho sentido del humor. Dice la Biblia que Dios ha permitido un espíritu de mentira en los tiempos que vivimos. ¿Pero para qué todo esto, Señor? Se pregunta Eno. Dios dice, yo no soy ningún bobo. Yo estoy filtrando los que son de los que no son. ¿Ustedes creyeron que iban a evangelizar simpáticamente? No, lo tendrán que hacer como me tocó a mí. Que por predicar lo que prediqué, ¿dónde terminé? En la cruz. Y la Biblia dice que el siervo no es mayor que su Señor. La verdadera recompensa está en la eternidad, en el cielo. Y allá Israel y la iglesia serán un solo pueblo. Nada más, con un solo Dios. ¿No le entusiasma eso? ¿O le preocupa? A mí me entusiasma porque significa que las cosas van caminando hacia donde deben ser. Nadie lo puede asegurar, pero es muy posible que nosotros vivamos la experiencia que por siglos muchos esperaron vivir. El irse con el Señor. Porque la iglesia lo esperó desde el primer siglo. Mire cómo termina Apocalipsis. Sí, Señor, ven pronto. Así termina. Y de pronto nosotros somos los afortunados en que vamos a disfrutar esa experiencia. Yo me imagino ver todas las cosas desde arriba, no me imagino cómo podrá ser. Va a ser mucho mejor que verlo desde lo alto del Empire State en Nueva York. Mucho más impresionante. Así que alegrémonos, los tiempos son buenos, pero mantengámonos cerca de Dios.